El horizonte de Dubái brillaba como un espejismo de vidrio y acero contra el horizonte del desierto, un monumento a la ambición y el exceso humanos. Pero el 17 de agosto de 2023, esa fachada resplandeciente fue destrozada por las luces intermitentes de la policía y la cinta amarilla de la escena del crimen estirada a lo largo de la entrada de un palacio en el desierto. En el interior, los investigadores hicieron un descubrimiento que enviaría ondas de choque a través de los titulares internacionales. El cuerpo de Rowena Santos yacía perfectamente dispuesto en un sofá de seda hecho a medida, rodeado por los mismos elementos de diseño que ella había seleccionado meticulosamente. La habitación, sellada del exterior por metal soldado, se había convertido tanto en su obra maestra como en su mausoleo. Sus dedos aún aferraban un diario que documentaba sus últimos días, una crónica desesperada que más tarde se convertiría en evidencia crucial. Diseñadora filipina atrapada en palacio de locura, gritó el Manila Times. La mortal delusión de un jeque cobra la vida de una artista inocente, declaró el London Guardian. Pero estos titulares solo arañaban la superficie de una tragedia que comenzó como una oportunidad de ensueño y terminó en una pesadilla que nadie vio venir hasta que fue demasiado tarde. Esta noche, descubrimos el retorcido camino que llevó a una estrella en ascenso del diseño de interiores a su muerte en una habitación de su propia creación. ¿Qué sucedió realmente detrás de esos muros del palacio? Quédese con nosotros mientras revelamos la oscura verdad sobre el poder, la obsesión y la peligrosa ilusión de lujo. Si encuentra esta historia convincente, tómese un momento para suscribirse a nuestro canal. Las señales de advertencia que estamos a punto de explorar podrían salvar vidas. Rowena Santos tenía solo 32 años cuando recibió el correo electrónico que finalmente la llevaría a la muerte. Una estrella en ascenso en el competitivo mundo del diseño de Manila, se había labrado una reputación por crear espacios que parecían entender a sus habitantes a un nivel casi espiritual. Rowena no solo diseña habitaciones, había dicho un cliente a Architectural Digest Southeast Asia, ella traduce almas en espacio físico. Nacida de padres de clase media en Quezon City, Rowena había mostrado una promesa artística desde la infancia. Su padre, un profesor de arte de secundaria, había nutrido su talento con visitas a museos y cuadernos de bocetos. Su madre, que trabajaba como administradora de hospital, le había inculcado la disciplina y la organización que más tarde la distinguirían en el lado comercial del diseño. Sus modestos ahorros se habían estirado al máximo para enviar a Rowena al prestigioso Colegio de Bellas Artes de la Universidad de Filipinas. Una inversión que dio sus frutos cuando se graduó en la cima de su clase en 2013. Después de curtirse en una pequeña firma de diseño en Manila. El gran avance de Rowena llegó cuando ganó el premio Pan Asian Design Innovate en 2019 por transformar un almacén colonial abandonado en un centro cultural. El proyecto llamó la atención de Vista Espere, una de las firmas de diseño más exclusivas de Singapur, que rápidamente la incorporó a su redil. Para 2023, Rowena estaba lista para lanzar su propia casa de diseño. Su hermana Maricel, que vivía en Londres y trabajaba en finanzas, había aceptado ayudar con el plan de negocios. Todo lo que Rowena necesitaba era un proyecto emblemático, un cliente de alto perfil para catapultarla de diseñadora respetada a influencer global. Esa oportunidad llegó en la forma del jeque Amir bin Khalid Al Nahyan, un miembro de la realeza menor con gran riqueza cuyos representantes se pusieron en contacto después de ver su trabajo en un hotel de lujo en Bangkok. El contrato que le ofreció era asombroso, el triple de su tarifa habitual, total libertad creativa y el prestigio de diseñar una residencia real. El proyecto de 3 meses proporcionaría suficiente capital y credibilidad para lanzar su propia firma al completarlo. Lo que Rowena no podía saber era que el jeque no solo buscaba una diseñadora. Él buscaba algo mucho más específico, y ella encajaba perfectamente en la descripción. El palacio del jeque Amir se levantaba del desierto como un sueño febril, a 64 kilómetros de las afueras más cercanas de la ciudad de Dubái.
Accesible solo por una carretera privada que atravesaba dunas interminables, la estructura apareció primero como un espejismo resplandeciente que gradualmente se solidificó en una contradicción arquitectónica. Cúpulas y arcos tradicionales casados con ángulos modernistas afilados, antiguos patrones islámicos renderizados en materiales de vanguardia. El primer vistazo de Rowena al palacio llegó a través de las ventanas tintadas de un SUV de lujo enviado para recogerla de su hotel. El conductor, silencioso excepto por un saludo formal, había conducido durante casi una hora a través de un paisaje cada vez más desolado antes de que el complejo del palacio emergiera en el horizonte. El calor de agosto la golpeó como una fuerza física cuando salió del vehículo con aire acondicionado, la temperatura superando fácilmente los 43 grados centígrados. Sin embargo, en segundos, detectó el incongruente aroma a jazmín y agua, una frescura imposible mantenida contra todas las probabilidades naturales. El sonido distante de las fuentes proporcionaba un suave contrapunto al silencio absoluto del desierto circundante. Un miembro del personal se materializó para escoltarla a través de enormes puertas talladas con incrustaciones de nácar. En el interior, la temperatura bajó dramáticamente, el control climático creando una atmósfera tan cuidadosamente regulada como un archivo de museo. El salón de entrada se elevaba 3 pisos, culminando en una cúpula que filtraba la luz del sol a través de vidrio azul y ámbar, proyectando patrones subacuáticos a través de los pisos de mármol. Mientras Rowena era guiada más profundamente en el palacio, notó el impecable gusto evidente en cada elemento, antigüedades raras exhibidas junto a piezas de arte contemporáneo encargadas. Alfombras persas anudadas a mano sobre pisos de concreto pulido. Sin embargo, algo en el espacio se sentía sutilmente inquietante, como si la armonía fuera forzada en lugar de natural. El personal se movía por el palacio con una quietud antinatural, sus ojos desviados cuando Rowena intentaba entablar una conversación con ellos. Las mujeres vestían abayas tradicionales en negro, los hombres disfraces blancas impecables, creando una procesión monocromática que parecía disolverse en el fondo del propio palacio. Enish, el jefe del personal de la casa, la llevó a la suite de invitados donde se quedaría, explicando que el jeque insistía en su residencia dentro del complejo del palacio. Para conveniencia y seguridad, dijo, su tono sugiriendo que el asunto no estaba abierto a discusión. El desierto es peligroso para aquellos que no están familiarizados con sus costumbres. La suite en sí era innegablemente lujosa, una sala de estar, un dormitorio y un baño que se extendían por casi 93 metros cuadrados. Con vistas a un jardín interior en un patio donde las palmeras rodeaban una piscina turquesa. Sin embargo, mientras Rowena desempacaba su ropa y sus materiales de diseño, no podía quitarse una sensación escalofriante de ser observada. Los espejos, numerosos y colocados estratégicamente, reflejaban ángulos de la habitación que parecían extrañamente específicos en lugar de decorativos. El jeque Amir la mantuvo esperando durante casi 2 horas antes de su primera reunión, una demostración de poder que Rowena reconoció de tratos anteriores con clientes ricos. Cuando finalmente apareció en la sala de consulta, su presencia fue tanto exactamente lo que ella había esperado como de alguna manera completamente sorprendente. Alto y delgado, con el físico cuidadosamente mantenido de un hombre con recursos y disciplina. El jeque Amir se movía con la confianza de alguien que nunca había cuestionado su derecho a ocupar cualquier espacio en el que entrara. Sus rasgos eran hermosos en un sentido clásico, pómulos altos, nariz recta y ojos tan oscuros que parecían negros bajo ciertas luces. Vestido con un traje occidental perfectamente hecho a la medida en lugar de la vestimenta tradicional del Golfo, proyectaba la imagen de un hombre cómodo en la intersección de múltiples mundos. Señora Santos, dijo, extendiendo su mano para saludarla. Su inglés tenía el acento pulido de una educación internacional. Rowena más tarde se enteraría de que había asistido tanto a Oxford como a Harvard. ¿Su viaje fue cómodo, confío? Mucho, jeque Amir, respondió Rowena con la calidez profesional que reservaba para clientes importantes. Su hospitalidad es muy apreciada.
Mientras se sentaban en la sala de consulta, un espacio claramente diseñado para discusiones de negocios, con planos arquitectónicos extendidos sobre una mesa enorme, Rowena comenzó su proceso estándar de entrevistar a un nuevo cliente sobre sus preferencias y objetivos para el espacio. Fue solo cuando su discusión había continuado durante casi una hora que él hizo el primer comentario que la hizo detenerse. Su presencia ya ha cambiado la energía de la casa, dijo, estudiándola con una intensidad que se sentía excesiva. El palacio ha estado esperando a alguien que lo entienda. El resumen de diseño que él delineó era simultáneamente sencillo e inusualmente complejo, modernizar las áreas de estar mientras se preservan los elementos culturales. Crear un flujo más natural entre las salas públicas y privadas y mejorar la conexión entre los espacios interiores y exteriores. Todas las solicitudes estándar para una residencia de este tipo. Luego vino el anexo que más tarde resultaría fatídico. Hay un elemento adicional que no es negociable, dijo el jeque Amir, su tono cambiando sutilmente. Necesito una habitación segura. No solo por seguridad contra amenazas físicas, aunque ese es el propósito ostensible. Más importante aún, debe servir como un santuario emocional donde se pueda lograr una calma absoluta incluso en momentos de gran angustia. Describió requisitos específicos, sin ventanas, una sola puerta reforzada, insonorización completa y controles atmosféricos independientes del resto del palacio. Sin embargo, también enfatizó que la habitación no debía sentirse claustrofóbica o como un búnker, sino más bien como un útero y protectora. Dejo la estética completamente en sus manos, concluyó. Pero la resonancia emocional debe ser perfecta. Debe sentirse como el lugar más seguro del mundo. Durante sus primeros 3 días en el palacio, Rowena notó detalles que parecían cada vez más difíciles de explicar como meramente excéntricos. Un dormitorio en el ala este permanecía sellado con un candado ornamentado, y cuando ella preguntó sobre el acceso para su inspección de la propiedad, Enish le informó que la habitación estaba estrictamente fuera de los límites por órdenes del jeque. Los espejos que ella había notado inicialmente continuaron preocupándola, particularmente cuando se dio cuenta de que estaban colocados para crear líneas de visión en casi cada rincón de los espacios públicos. En una sala de estar, 3 espejos diferentes reflejaban la misma silla antigua desde diferentes ángulos, lo que hacía imposible sentarse allí sin ser visible desde múltiples puntos de vista. Lo más inquietante eran las habitaciones que parecían impecables pero sin usar, espacios mantenidos con una atención obsesiva al detalle a pesar de no mostrar signos de habitación humana. Cuando Rowena preguntó al personal sobre estos espacios, invariablemente cambiaban de tema o daban respuestas vagas sobre la preservación tradicional. En su 4ª noche en el palacio, incapaz de dormir a pesar del lujoso confort de su suite, Rowena comenzó a documentar sus observaciones en un diario. Algo se siente raro en este lugar, escribió, las palabras pareciendo melodramáticas incluso mientras las ponía en papel. Es como si todo el palacio estuviera mostrando y ocultando algo simultáneamente. He notado al jeque Amir observándome trabajar desde las puertas sin anunciarse. Cuando levanto la vista, sonríe como si estuviéramos compartiendo un secreto del que no soy consciente. Algo se siente raro en este lugar, pero la oportunidad es demasiado buena para dejarla pasar. 3 meses, y luego mi propia casa de diseño se hace posible. Puedo manejar cualquier cosa durante 3 meses. Ella no podía saber que en exactamente 43 días, su cuerpo sería encontrado en la misma habitación segura que había sido contratada para diseñar, dispuesta como un artefacto invaluable en un museo de locura. El cambio en el comportamiento del jeque Amir comenzó sutilmente, casi imperceptiblemente, durante la 2ª semana de Rowena en el palacio. Lo que comenzó como consultas profesionales sobre opciones de diseño se expandió gradualmente a largas conversaciones que se extendían mucho más allá de la medianoche. Los temas pasaron de paletas de colores y arreglos espaciales a filosofías personales sobre la belleza, el significado y el propósito. A mediados de su 2ª semana, el jeque Amir había establecido un patrón de encuentros casuales en todo el palacio, apareciendo en cualquier habitación en la que Rowena estuviera trabajando.
Estas reuniones ya no se sentían coincidentes. Comenzó a referenciar detalles sobre su educación y carrera que ella no había mencionado en sus discusiones. Debes haberte sentido devastada cuando el profesor Mendoza rechazó tu propuesta de tesis inicial, comentó durante un té de la tarde en el conservatorio. Cuando Rowena pareció sorprendida, él agregó, me propongo entender las experiencias formativas de cualquiera cuya visión dará forma a mi entorno. Las cenas privadas comenzaron el día 12. Lo que Rowena inicialmente interpretó como hospitalidad cultural rápidamente se reveló como algo más deliberado. Cada comida nocturna presentaba platos que de alguna manera se conectaban con su pasado, clásicos filipinos que su madre había preparado. O variaciones de comidas que ella había mencionado que le gustaban en Singapur o Bangkok. El jeque observaba sus reacciones cuidadosamente, aparentemente complacido cuando ella reconocía un sabor o una preparación. Ha investigado, comentó Rowena durante una de esas cenas, intentando mantener la compostura profesional mientras se sentía cada vez más incómoda. La investigación sugiere distancia, replicó el jeque a Amir. Esto es aprecio. Comprensión. En la 15ª noche, mientras discutían el simbolismo de los umbrales en diferentes tradiciones arquitectónicas, él se estiró sobre la mesa y colocó su mano sobre la de ella. Un simple gesto que podría haber parecido inofensivo en otros contextos, pero la forma en que sus dedos se demoraron, la ligera presión que aplicó, comunicaba algo posesivo. Rowena retiró su mano después de lo que se sintió como una eternidad, pero probablemente solo fueron segundos. Notó que su expresión se endureció momentáneamente antes de volver a su habitual cortesía. La primera vez que el teléfono de Rowena no se conectó a ninguna red, ella asumió que era la ubicación remota que interfería con la señal. Para el tercer día consecutivo de advertencias de sin servicio, el patrón se hizo imposible de ignorar. Quizás es la arquitectura del palacio, sugirió Enish cuando ella preguntó. Los materiales tradicionales a veces interfieren con las tecnologías modernas. La oficina privada del jeque tiene una conexión más confiable si la necesita con urgencia. Pero cuando Rowena fue escoltada a esta ubicación supuestamente mejor conectada, descubrió que sus correos electrónicos a vista espere no se enviaban. Los mensajes de error alegaban rechazo del servidor o simplemente expiraban. Sus intentos de contactar a su hermana Maricel a través de WhatsApp mostraban los mensajes como entregados pero nunca leídos. ¿Hay un teléfono fijo que pueda usar?, le preguntó a Enish en el 10º día de apagón de comunicación. Por supuesto, señora Santos. Lo arreglaré para mañana por la mañana. El mañana nunca llegó. Cuando ella le recordó al día siguiente, él se disculpó profusamente, alegando que una emergencia con el personal de la cocina lo había distraído. El patrón se repitió, promesas, retrasos, disculpas y ninguna conexión real con el mundo exterior. Para la tercera semana, la ansiedad de Rowena se había intensificado a una alarma genuina. Solicitó un coche para que la llevara al centro de la ciudad de Dubái, alegando que necesitaba materiales de diseño específicos no disponibles en el palacio. Lo siento mucho, señora Santos, fue la respuesta del coordinador de transporte. Todos los vehículos están actualmente asignados a otros deberes. ¿Quizás mañana? Mañana, de nuevo, nunca llegó. 3 días después, una excusa diferente. La semana siguiente, el miembro del personal con el que había hablado anteriormente estaba de permiso y su reemplazo no tenía registro de su solicitud. El comportamiento del personal también cambió sutilmente. Donde una vez habían sido simplemente formales y distantes, ahora parecían evitar activamente la interacción prolongada con ella. Las conversaciones terminaban abruptamente cuando ella se acercaba. Las puertas se cerraban silenciosamente cuando ella entraba en los pasillos. La sensación de ser deliberadamente aislada se hizo imposible de ignorar. El descubrimiento que transformó la inquietud de Rowena en terror llegó inesperadamente, durante lo que debería haber sido una revisión de rutina de los materiales de diseño.
El jeque Amir había creado un estudio privado para su uso, abastecido con todos los recursos imaginables, herramientas de diseño digital, muestras de materiales, libros de referencia y tableros de inspiración. Mientras buscaba una muestra de tela en particular el 18 de septiembre, Rowena abrió un cajón que no había explorado previamente. En el interior había una colección de tableros de inspiración para el proyecto de la habitación segura, una práctica estándar en su campo. Lo que no era estándar eran las fotografías personales incorporadas en estos tableros. Rowena a los 7 años, sosteniendo un cuaderno de bocetos fuera de la casa de su infancia en Quezon City. Rowena en su graduación universitaria. Rowena recibiendo el premio Pan Asian Design. Fotos que ella nunca había compartido con el jeque Amir. Fotos que existían solo en los álbumes de su familia o en sus cuentas privadas de redes sociales de años atrás. Con las manos temblorosas, Rowena continuó buscando en el cajón y encontró más evidencia perturbadora de invasión, impresiones de intercambios de correos electrónicos con exnovios. Registros médicos de una estancia en el hospital 3 años antes, incluso una copia de un resumen de una sesión de terapia de cuando había visto brevemente a un consejero después de la muerte de su abuela. La violación fue tan completa que la dejó sin aliento. Esto no era simplemente investigación. Esto era obsesión documentada con meticuloso detalle. Cuando el jeque Amir entró en el estudio una hora más tarde, encontró a Rowena rodeada por la evidencia de su vigilancia, su rostro pálido de conmoción e ira. ¿Cómo consiguió esto?, exigió ella, abandonando la pretensión profesional. Esto es ilegal. Invasivo. El jeque Amir no pareció sorprendido o avergonzado. Simplemente la estudió con la misma concentración intensa que había mostrado desde su primera reunión. No es locura, dijo tranquilamente. Solo te veo por completo. ¿Cómo lo hizo ella? La críptica respuesta solo intensificó el miedo de Rowena. ¿Quién? ¿Quién me vio? Pero el jeque Amir simplemente sonrió y salió de la habitación, dejando a Rowena sola con la inquietante realización de que su cliente sabía mucho más sobre ella de lo que cualquiera debería. Y que estaba efectivamente encarcelada en su palacio. Esa noche, examinando sus cuartos con nueva conciencia, Rowena notó lo que de alguna manera había pasado por alto antes, las diminutas cámaras colocadas en elementos decorativos en toda su suite. La realización de que había sido observada durante sus momentos más privados envió una ola de náuseas a través de su cuerpo. Ya no era una diseñadora en una asignación. Estaba siendo observada como un espécimen en un terrario, sus reacciones anotadas, sus comportamientos estudiados. Cada ducha, cada cambio de ropa, cada momento de privacidad asumida había sido monitoreado. La pregunta ya no era si estaba en peligro, sino cuán inminente podría ser ese peligro. Fue la desesperación lo que llevó a Rowena a romper la única regla explícita del jeque Amir. En la 27ª noche de su estancia, cuando el palacio se había quedado en silencio y el personal nocturno se había retirado a sus cuartos, se dirigió al dormitorio sellado en el ala este. El candado, una antigüedad ornamentada que parecía ceremonial en lugar de funcional, cedió sorprendentemente fácilmente a la delgada regla de metal que había sacado de su kit de herramientas de diseño. La puerta se abrió con un susurro, como si hubiera sido recientemente engrasada a pesar de su aparente desuso. La habitación más allá no era en absoluto lo que ella había esperado. En lugar de otro lujoso dormitorio, se encontró en lo que parecía ser un archivo o un santuario. Vitrinas de vidrio con control climático revestían las paredes, conteniendo lo que eran claramente posesiones personales, joyas, ropa, notas escritas a mano y, lo más inquietante, docenas de fotografías. Todas de una mujer que se parecía asombrosamente a la propia Rowena. El parecido no era meramente superficial. La mujer en las fotos compartía la estructura facial exacta de Rowena, su arco de ceja distintivo, incluso el pequeño lunar cerca de su clavícula izquierda. La única diferencia significativa era su cabello, más largo y con un tinte rojizo en comparación con el estilo más corto y puramente negro de Rowena.
Temblorosa, Rowena se adentró más en la habitación. En una mesa central yacía una carpeta de documentos que contenía lo que parecían ser papeles oficiales. La hoja superior, escrita en árabe con traducciones al inglés, era inconfundiblemente un certificado de defunción, pero con una anotación cruda en rojo, inconfirmado. Presuntamente desaparecida. El nombre, Amara bin Khalid al-Nahyan. La esposa del jeque Amir. Junto al certificado yacía un libro encuadernado en cuero. Rowena sabía que debía irse, que cada momento en esta habitación prohibida aumentaba su peligro, pero no podía apartarse de esta evidencia que podría explicar su situación. Las páginas revelaron entradas manuscritas en un inglés elegante. Un pasaje llamó su atención: Amir se niega a aceptar lo que los médicos nos han dicho. Habla de tratamientos alternativos, procedimientos experimentales, incluso intervenciones espirituales. He intentado hacerle entender que la aceptación no es rendición, pero su amor se ha convertido en algo aterrador en su intensidad. Hoy le dije que tal vez nos encontraríamos de nuevo en otra forma, en otra vida. Lo dije como consuelo, pero vi algo cambiar en sus ojos, una esperanza desesperada que me aterroriza. La sangre de Rowena se congeló a medida que las piezas se encajaban. La obsesión, el aislamiento, la observación constante. El jeque Amir no la veía como Rowena Santos, una diseñadora talentosa. Él la veía como la reencarnación o el reemplazo de su esposa desaparecida, posiblemente fallecida. Mientras reemplazaba cuidadosamente el libro y retrocedía hacia la puerta, la mente de Rowena repasaba sus opciones. Completar el proyecto rápidamente y escapar parecía su única oportunidad. Se concentraría en terminar el diseño de la habitación segura, presentarlo con entusiasmo e insistir en regresar a Dubái para obtener materiales específicos. Ella no tenía forma de saber que la misma habitación que estaba diseñando se convertiría en su tumba, o que la delusión del jeque Amir había progresado mucho más allá de lo que cualquier plan racional podía acomodar. 3 días después, ella presentaría su diseño de habitación segura al jeque Amir. Un día después de eso, ella desaparecería dentro de ella. Lo que sucede a continuación desafiará todo lo que crees saber sobre la obsesión y la delusión. Dale a ese botón de suscribirse porque este caso revela peligrosas señales de advertencia que todos deberían reconocer. Como los investigadores determinarían más tarde, las últimas semanas de la vida de Rowena representaron una clase magistral en manipulación psicológica. Tanto sus intentos de escapar como la determinación del jeque Amir de retenerla para siempre. Sabiendo que su libertad podría depender de ello, Rowena canalizó su terror en la creación del diseño más meticuloso de su carrera. Los planes de la habitación segura que presentó al jeque Amir el 1 de octubre fueron nada menos que brillantes, un testimonio de su habilidad incluso bajo estrés extremo. El espacio de 37 metros cuadrados fue concebido como un óvalo perfecto, eliminando las esquinas duras que podrían desencadenar respuestas de ansiedad. El techo presentaba un sistema de proyección en cúpula que podía mostrar varias escenas relajantes, cielos nocturnos, olas del océano, copas de árboles del bosque. Con tal realismo que la habitación se sentiría infinitamente más grande que sus dimensiones reales. Rowena incorporó materiales de amortiguación de sonido que creaban no solo silencio, sino lo que los ingenieros acústicos llaman silencio positivo, el tipo que no se siente opresivo, sino más bien envolvente y protector. Los altavoces ocultos generarían tonos de baja frecuencia apenas perceptibles que se ha demostrado que reducen los niveles de cortisol e inducen respuestas del sistema nervioso parasimpático. El sistema de iluminación que ella diseñó operaba con principios circadianos, cambiando automáticamente la temperatura y la intensidad para apoyar los biorritmos naturales. Los accesorios especiales creaban una iluminación indirecta que eliminaba las sombras por completo, un sutil truco psicológico que eliminaba las señales de amenaza subconscientes del entorno. Para los muebles, Rowena seleccionó un sofá modular curvo en terciopelo azul oscuro, colocado contra una pared con líneas de visión tanto para la entrada como para el área del baño.
La tela contenía tecnología de enfriamiento que mantenía una temperatura corporal perfecta independientemente de las condiciones externas. Lo que el jeque Amir no podía saber era que Rowena había incrustado posibles mecanismos de escape en su diseño. El sistema de ventilación incluía paneles de acceso que podrían, con determinación, ser retirados desde el interior. Los accesorios de plomería requerían piezas específicas que necesitarían traer especialistas de Dubái. Lo más importante, ella enfatizó que ciertos materiales debían ser obtenidos de proveedores fuera de los O, requiriendo su selección personal en Singapur. El resultado final estará más allá de una habitación segura, le dijo al jeque Amir durante su presentación. Será un santuario que responda a los estados emocionales antes de que usted mismo sea consciente de ellos. Su respuesta fue inquietante en su intensidad. Usted entiende exactamente lo que se necesita, susurró. Es casi como si hubiera estado aquí antes. 3 días después, la construcción se completó, un testimonio de los recursos y la determinación del jeque Amir. La inspección final estaba programada para el 5 de octubre a las 4 de la tarde. Me gustaría experimentar este espacio solo con usted, le informó el jeque Amir a Rowena esa mañana. Los primeros momentos en un entorno tan personal deben ser íntimos, ¿no cree? Cada instinto le dijo a Rowena que se negara, pero negarse no era una opción. Ella había empacado una pequeña bolsa con documentos esenciales y la había escondido en su estudio de diseño, planeando insistir en viajar a Dubái inmediatamente después de la inspección para obtener esos materiales irreemplazables que había enfatizado en su diseño. A las 4 de la tarde en punto, el jeque Amir llevó a Rowena a través del palacio hasta la recién terminada habitación segura. La pesada puerta de acero, disfrazada en el exterior por una ornamentada carpintería y en el interior por paneles acústicos, se abrió suavemente sobre bisagras silenciosas. Después de usted, dijo el jeque Amir, haciéndole un gesto a Rowena para que entrara primero. La habitación era exactamente como ella la había imaginado, perfecta en cada detalle. La suave curva de las paredes, la iluminación sublime, los muebles personalizados que parecían flotar sobre el piso con calefacción. A pesar de las circunstancias, Rowena sintió un destello momentáneo de orgullo profesional. Este era un trabajo verdaderamente excepcional. El suave clic de la puerta cerrándose detrás de ellos apenas se registró hasta que escuchó el inconfundible sonido del mecanismo de cierre. El jeque Amir se paró de espaldas a la puerta, estudiándola con una expresión de profunda satisfacción. Por fin, dijo suavemente. Estamos en casa. No entiendo, dijo Rowena, aunque la terrible verdad ya estaba amaneciendo en ella. La inspección no debería tomar mucho tiempo, y luego necesito irme a Dubái esta noche para obtener esos materiales especializados que mencioné. El jeque Amir se movió hacia ella con una lentitud deliberada. No habrá más salidas, Amara. Has vuelto a mí, tal como lo prometiste. El nombre golpeó a Rowena como un golpe físico. Amara, la esposa desaparecida. Jeque Amir, soy Rowena Santos. Soy su diseñadora de interiores. No soy su esposa. Él sonrió con genuina simpatía, como si ella estuviera confundida en lugar de asustada. Por supuesto que no recuerdas. La transición entre recipientes es traumática. Los recuerdos volverán con el tiempo. Con un horror creciente, Rowena escuchó mientras él explicaba su delusión en tonos tranquilos y razonables. Como Amara no había muerto realmente, sino que simplemente se había perdido en los pliegues del tiempo y el espacio. Como él había sabido que eventualmente ella encontraría su camino de regreso a él en otra forma. Como había buscado en el mundo el nuevo recipiente del alma de ella hasta que encontró a Rowena, la combinación perfecta tanto en apariencia como en sensibilidad. Incluso creas espacios de la misma manera, dijo, señalando la habitación a su alrededor. Tu comprensión intuitiva del diseño emocional, eso no se aprende. Eso se recuerda, Amara. A medida que su delusión se desarrollaba con meticuloso detalle, Rowena se dio cuenta de que se enfrentaba a algo mucho más peligroso que la mera obsesión.
La ruptura del jeque Amir con la realidad era completa, coherente y totalmente convincente, para él mismo. Y en su reino privado, su realidad era la única que importaba. Los días que siguieron se convirtieron en una pesadilla psicológica como nada que Rowena pudiera haber imaginado. La habitación que ella había diseñado para calmar y consolar se convirtió en una prisión de exquisito tormento. Cada característica relajante ahora parecía burlarse de su pánico. La iluminación que se ajustaba automáticamente para promover el bienestar ahora marcaba el paso de los días sin ningún punto de referencia natural. La acústica perfecta significaba que sus gritos de ayuda nunca penetrarían más allá de las paredes. El jeque Amir visitaba a intervalos irregulares, a veces trayendo comida personalmente, a veces enviando personal que no miraba a los ojos de Rowena ni respondía a sus súplicas. Las comidas llegaban en fina porcelana con notas escritas a mano dirigidas a mi amada Amara. Cada plato fue preparado de acuerdo con las preferencias que Rowena había mencionado casualmente durante su tiempo en el palacio, otro recordatorio de cuán completamente su vida había sido estudiada y catalogada. El comportamiento del jeque fluctuaba entre una tierna devoción y una rabia explosiva. Cuando Rowena insistía en su verdadera identidad, él inicialmente respondía con una corrección paciente, explicando que su confusión era temporal. Pero a medida que pasaban los días y ella continuaba resistiendo su narrativa, sus reacciones se volvían más volátiles. ¿Por qué persistes en esta crueldad?, gritó el sexto día de su cautiverio, caminando por la habitación ovalada como un animal enjaulado. He esperado 3 años. He preparado todo para tu regreso. Y todavía finges. Momentos después, su furia se disolvería en lágrimas, y él se arrodillaría a su lado, acariciando su cabello y murmurando disculpas. Perdóname, amada. Los médicos advirtieron que podría haber dificultades de ajuste. Debo ser paciente contigo, como tú siempre fuiste paciente conmigo. La guerra psicológica cobró su precio. Sin puntos de referencia externos, sin forma de marcar el tiempo de manera confiable y sin contacto humano excepto con su captor, Rowena sintió que su control sobre la realidad comenzaba a escaparse. Las características de la habitación, el techo de proyección que mostraba escenas de la naturaleza pacíficas, la temperatura y la humedad perfectas, los débiles tonos calmantes de los altavoces ocultos. Crearon un entorno tan divorciado de los estímulos normales que su mente comenzó a luchar con la orientación básica. En lo que ella estimó que era el 10º día, Rowena tomó una decisión crucial. Luchar directamente contra la delusión del jeque Amir había demostrado ser no solo inútil, sino peligroso. Su única oportunidad de escape podría ser aceptar temporalmente el papel en el que él la había encasillado, convertirse en Amara el tiempo suficiente para ganarse la confianza y encontrar una oportunidad. Cuando el jeque Amir llegó con la cena esa noche, Rowena lo recibió con una actuación cuidadosamente construida. Tuve un recuerdo hoy, dijo suavemente. Solo un fragmento. Estábamos caminando en un jardín con flores blancas. Llevabas un traje azul. El efecto fue eléctrico. El jeque Amir se congeló, luego dejó lentamente la bandeja que llevaba. El jardín botánico en Londres, susurró. El día que te propuse matrimonio. Rowena asintió, forzando las lágrimas a sus ojos. Es confuso. Como ver a través de los ojos de otra persona. Pero se sintió real. Su alegría fue terrible de presenciar, el alivio desesperado de un hombre cuya locura finalmente había recibido validación externa. La abrazó, llorando, agradeciendo a Alá por cumplir su promesa. En los días siguientes, Rowena alimentó cuidadosamente la delusión del jeque Amir, recordando detalles que obtuvo de las pistas del contexto y los materiales que había visto en la sala de archivos. Cada nuevo recuerdo le valió privilegios adicionales, visitas más largas, artículos personales, libros, incluso un cuaderno de bocetos y lápices para ayudar a procesar los recuerdos que regresan. Durante las comidas, comenzó a notar la presencia de ciertas hierbas en los platos árabes, plantas que reconoció de su infancia en Filipinas,
donde su abuela las había usado por sus propiedades sedantes leves. Si se concentraban, se dio cuenta, podrían crear un efecto lo suficientemente poderoso como para facilitar el escape. Cada noche, Rowena conservaba cuidadosamente pequeñas porciones de estas hierbas, escondiéndolas en la base hueca de un jarrón decorativo que había sido agregado a la habitación a su pedido. Para que coincidiera con uno de nuestro dormitorio, le había dicho al jeque Amir. Para el 14º día de cautiverio, había recolectado suficiente material para crear una infusión potente. Su plan era simple pero desesperado: convencer al jeque Amir de que compartieran un té especial que ella recordaba que habían bebido juntos. Uno que lo dejaría inconsciente el tiempo suficiente para que ella tomara su tarjeta de acceso y su teléfono. Mientras trituraba las hierbas secas entre las páginas de su cuaderno de bocetos esa noche, Rowena sintió el primer destello de esperanza genuina desde que la puerta se había cerrado detrás de ella. Mañana, o sería libre, o se enfrentaría a consecuencias que no podía soportar contemplar. Lo que no podía saber era que el jeque Amir ya había sospechado de su demasiado rápida recuperación de recuerdos, y que el sistema de vigilancia en la habitación segura, instalado en contra de sus especificaciones de diseño, había capturado su recolección y procesamiento de las hierbas. La trampa que pensó que estaba tendiendo estaba a punto de activarse en la dirección opuesta. La transformación de Rowena en Amara fue tanto una brillante estrategia de supervivencia como un aterrador descenso psicológico. Según los psicólogos forenses que más tarde estudiaron su caso, la actuación calculada de Rowena representaba un ejemplo de libro de texto de adaptación inducida por el trauma. La capacidad de la mente para asumir cualquier papel necesario para sobrevivir al peligro inmediato. No solo estaba actuando, explicó la doctora Natasha Gupta, la psicóloga criminal que revisó la evidencia recuperada de la habitación segura. Estaba participando en la forma más sofisticada de supervivencia psicológica que hemos documentado. Cada mañana, Rowena saludaba al jeque Amir como Amara, usando pequeños gestos físicos que había observado en fotografías, la forma en que Amara inclinaba la cabeza al escuchar, cómo se metía el cabello detrás de la oreja derecha cuando se concentraba. Ella recordaba nuevos detalles sobre su vida juntos cada día, catalogando cuidadosamente sus reacciones para asegurarse de no contradecir la información que él consideraba esencial. La forma en que tocabas el piano para mí en nuestro aniversario, susurró durante una de sus visitas, observando su rostro cuidadosamente. Esa pieza de Mozart me hizo llorar. La respuesta del jeque Amir fue eufórica. Si recuerdas. Sabía que regresarías completamente a mí. Los médicos estaban equivocados acerca de tu condición. Cada recuerdo que ella ofrecía creaba un momento de vulnerabilidad en él, un destello de emoción que ella podía estudiar y potencialmente explotar. Cuando mencionaba a ciertos amigos o miembros del personal, notaba que nombres provocaban tensión en lugar de placer, mapeando gradualmente la dinámica social del palacio. Rowena comenzó a solicitar artículos que parecían lo suficientemente inocentes, libros específicos de la biblioteca que podrían contener planos del palacio, suministros de arte que podrían servir como herramientas, platos tradicionales que requerían ciertas hierbas. Cada solicitud se presentaba como parte de su proceso de recuperación. Dibujar me ayudó a centrarme, antes, le dijo, dejando intencionalmente el plazo ambiguo. Creo que podría ayudar a traer más recuerdos de vuelta. Estas pequeñas pruebas servían para dos propósitos: recolectar recursos y medir hasta dónde se extendía su confianza. Algunas solicitudes se concedieron de inmediato, otras se encontraron con sospecha o modificaciones. El jeque Amir no estaba completamente consumido por su delusión, una parte de él reconocía el potencial de engaño, lo que hacía que la actuación de Rowena fuera aún más precaria. El costo psicológico de esta actuación constante fue devastador. Por la noche, sola en la habitación segura, Rowena a veces susurraba su nombre real repetidamente para mantener su control sobre la realidad. Los límites entre la actuación y la identidad comenzaron a difuminarse a medida que los días se convertían en semanas.
Hubo momentos en los que responder a Amara se sintió casi natural, un aterrador indicio de cómo el cautiverio estaba afectando su mente. El palacio que se había convertido en la prisión de Rowena se erigía como el último monumento en una historia dinástica que se remontaba a más de un siglo. La rama al-Nahyan a la que pertenecía el jeque Amir controlaba importantes intereses petroleros en toda la región, aunque su línea en particular era considerada realeza menor dentro de la estructura familiar más grande. Lo que los investigadores más tarde reconstruyeron sobre la desaparición de Amara pintó un cuadro inquietante. La historia oficial, de que había viajado a Suiza para un tratamiento médico especializado después de un diagnóstico de cáncer, había sido aceptada sin lugar a dudas por la mayoría de los círculos sociales de Dubái. Sus ocasionales correos electrónicos a amigos, que más tarde se demostró que fueron escritos por el jeque Amir, describían una decisión de buscar tratamientos alternativos en aislamiento, explicando su completo retiro de la vida pública. Solo el médico personal de Amara había expresado preocupaciones, presentando una discreta investigación a las autoridades después de que se le negara el acceso a sus supuestos registros médicos en Suiza. Esa investigación había desaparecido en canales burocráticos, enterrada bajo el peso de la influencia del jeque y las conexiones familiares. En los 3 años que siguieron a la desaparición de su esposa, el jeque Amir se había retirado gradualmente de la vida pública él mismo. Los asociados de negocios informaron un comportamiento cada vez más errático, obsesiones con la reencarnación y teorías de deslizamiento del tiempo, junto con una extraña fijación en encontrar personal y consultores que se parecieran a su esposa desaparecida. El personal del palacio, compuesto principalmente por trabajadores extranjeros del sur de Asia y Filipinas, existía en un estado de complicidad dependiente. Sus visas de residencia estaban directamente vinculadas a su empleo, y muchos mantenían a familias extendidas en sus países de origen con sus generosos salarios. Hablar significaba no solo perder sus puestos, sino la posible deportación y la ruina financiera para sus familias. Esta combinación de influencia financiera, deferencia cultural a la autoridad y el aislamiento extremo del complejo en el desierto creó el entorno perfecto para que la delusión del jeque Amir creciera sin control. No había nadie que desafiara su realidad, ninguna perspectiva externa que interrumpiera su narrativa. A medida que comenzaba el 17º día de cautiverio de Rowena, sus planes de escape habían progresado de un impulso desesperado a una estrategia metódica. Cada noche, después de las visitas del jeque Amir, ella documentaba cuidadosamente su rutina en su cuaderno de bocetos, disfrazando estas observaciones como dibujos arquitectónicos con un sistema de notación codificada que ella había desarrollado. Ella había determinado que él típicamente visitaba entre las 7 y las 8:30 de la noche, se quedaba durante aproximadamente 90 minutos y siempre revisaba su panel de seguridad antes de entrar y al salir. La tarjeta de acceso que usaba se guardaba en su bolsillo derecho, transferida a su izquierda solo cuando se sentaba. Los recursos físicos que había acumulado eran limitados pero estratégicos, varios instrumentos de dibujo de metal que podían servir como herramientas rudimentarias. Una colección de retazos de tela que había solicitado para estudios de color que podían trenzarse en un cordón más fuerte y, lo más importante, las hierbas. A través de una cuidadosa observación de las comidas proporcionadas, Rowena había identificado 3 plantas con propiedades sedantes, la manzanilla, extremadamente suave pero presente en el té de la noche. La raíz de valeriana, ocasionalmente utilizada en ciertos platos tradicionales, y, lo más prometedor, una mezcla de lavanda y romero que aparecía en el difusor de aromaterapia que el jeque Amir había agregado a la habitación a su pedido. Cuando estaba sola, Rowena había realizado pequeños experimentos para determinar las concentraciones efectivas, probándolas en sí misma en dosis mínimas y documentando los efectos. El proceso era peligroso, sin las herramientas de medición adecuadas o el conocimiento médico, se arriesgaba a crear algo que podría dañar o incluso matar. Pero la alternativa era el cautiverio perpetuo en la fantasía de un loco.
Su avance llegó cuando descubrió que las tintas decorativas proporcionadas para su obra de arte contenían alcohol como base, el medio de extracción perfecto para concentrar los efectos de la hierba. Usando técnicas recordadas de una compañera de cuarto universitaria que había estudiado medicina tradicional, Rowena creó una tintura que estimó que causaría somnolencia en minutos e inconsciencia en media hora. La preparación se escondió a plena vista, un dibujo especial que ella afirmó representaba un recuerdo significativo que regresaba, representando los jardines del palacio donde, le dijo al jeque Amir. A menudo habían caminado juntos. El papel fue tratado con las hierbas concentradas, que liberarían sus compuestos cuando se aplicara líquido. En lo que Rowena estimó que era el 18º día de su cautiverio, hizo su movimiento. Cuando el jeque Amir llegó con la comida de la noche, ella lo saludó con una calidez inusual. «Quiero celebrar», le dijo, tocando su brazo en un gesto de intimidad que ella había evitado previamente. «Recordé nuestro día de bodas esta mañana, todo. Las flores, la música, incluso las palabras que me susurraste antes de que entráramos en la recepción». La respuesta del jeque Amir fue exactamente como ella lo había anticipado. Una emoción abrumadora que nubló su cautela habitual. «Dime», le instó, sentándose a su lado en el sofá que ella había diseñado. «Dime lo que recuerdas». Mientras Rowena relataba detalles que había obtenido de fotografías y sus historias anteriores, sugirió que compartieran una ceremonia de té especial como solíamos hacer para conmemorar la ocasión. Ella ya había arreglado el servicio de té proporcionado con su cena, agregando su dibujo a la bandeja como un regalo para conmemorar el momento. «El dibujo debe sumergirse en el té», explicó, demostrando al colocar una esquina del papel en su propia taza. «Libera el recuerdo en la infusión, una vieja tradición que mi abuela me enseñó». El jeque Amir, cautivado por este ritual que parecía validar su creencia en las conexiones espirituales, siguió su ejemplo. Rowena observó con ansiedad cómo él sorbía el té, forzándose a beber de su propia taza, aunque ella se había asegurado cuidadosamente de que su papel no contuviera compuestos activos. Durante 15 minutos, el plan pareció funcionar perfectamente. El habla del jeque Amir comenzó a ralentizarse, sus párpados se volvieron pesados mientras luchaba por mantener su estado de alerta habitual. Rowena continuó hablando, manteniéndolo involucrado mientras esperaba el momento en que la inconsciencia se apoderaría de él. Luego vino el error que le costaría la vida a Rowena. Cuando la cabeza del jeque Amir se inclinó hacia adelante, ella se acercó tentativamente a su bolsillo, con la esperanza de extraer la tarjeta de acceso mientras él aún estaba semiconsciente. Su movimiento, por muy leve que fuera, desencadenó un profundo instinto de supervivencia en él. Sus ojos se abrieron de golpe, la confusión rápidamente reemplazada por una comprensión horrorizada mientras conectaba su somnolencia repentina con la ceremonia del té. Con un movimiento violento que desmentía su estado de deterioro, el jeque Amir derribó el servicio de té al suelo y se puso de pie. «¿Qué has hecho?», exigió, su voz arrastrada pero llena de rabia. «¿Qué has hecho?». Rowena retrocedió, todavía aferrándose a su actuación a pesar del obvio fracaso de su plan. «No entiendo», dijo. «Amara no entiende por qué estás molesto». Pero la delusión que había sostenido al jeque Amir durante meses se había destrozado en un instante de traición. Él la miró fijamente como si la viera por primera vez, no como su esposa reencarnada, sino como una extraña que había violado la santidad de su fantasía. «Se te dio la divinidad, y la escupiste», susurró, su voz ganando fuerza a medida que la adrenalina de la rabia contrarrestaba el sedante. «Te ofrecí la eternidad, la oportunidad de trascender la muerte misma, y respondiste con veneno». La transformación en él fue completa y aterradora. El hombre culto y controlado desapareció por completo, reemplazado por algo salvaje e irreconocible. A medida que avanzaba hacia Rowena, sus movimientos se volvieron más fluidos, los efectos de las hierbas aparentemente abrumados por el torrente neuroquímico de su furia. «Si no puede ser ella», dijo el jeque Amir con una finalidad escalofriante, «entonces debes unirte a ella en el lugar de espera».
Quizás en el próximo ciclo, ambos fragmentos de su alma regresen juntos. El último pensamiento consciente de Rowena, mientras sus manos se cerraban alrededor de su garganta, fue que había diseñado la habitación perfecta para el asesinato, insonorizada, segura y completamente aislada del mundo que nunca volvería a ver. Lo que sucede en los próximos momentos revela el verdadero peligro de la delusión sin control. Si este caso lo mantiene al borde de su asiento, presione ese botón de suscribirse mientras descubrimos el trágico capítulo final de la historia de Rowena. Los eventos que ocurrieron en esa insonorizada habitación segura permanecerían desconocidos hasta que los investigadores reconstruyeron la evidencia semanas después. Una reconstrucción que continúa persiguiendo a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que trabajaron en el caso. A medida que el jeque Amir avanzaba hacia ella, Rowena abandonó toda pretensión de ser Amara. El sedante fallido había sellado su destino, y su única opción restante era luchar por su vida. Por favor, suplicó, retrocediendo hacia el área del baño donde había escondido las herramientas de dibujo afiladas. Soy Rowena Santos. Tengo una familia esperándome. Una hermana en Londres. Padres en Manila. La gente me buscará. La expresión del jeque Amir permaneció aterradoramente tranquila a pesar de la rabia evidente en cada músculo tenso de su cuerpo. Nadie busca aquí, dijo simplemente. Nadie encuentra lo que no deseo que encuentren. No tienes que hacer esto, continuó Rowena, su mano ahora a centímetros de las herramientas ocultas. Déjame ir, y nunca hablaré de lo que pasó aquí. Desapareceré. Nunca volverás a saber de mí. La risa del jeque fue hueca, desprovista de cualquier humor genuino. ¿Desaparecer? ¿Crees que esto es sobre la exposición? ¿Sobre las consecuencias? Hizo un gesto expansivo alrededor de la habitación. Esto es sobre la perfección. Sobre el destino. Sobre completar el ciclo que comenzó hace 3 años cuando Amara me fue arrebatada. Su justificación filosófica para el asesinato emergió con una elocuencia inquietante mientras lentamente cerraba la distancia entre ellos. El alma busca la completitud. Cuando se fractura, a través del trauma, a través de la muerte, busca a través del tiempo y el espacio la reunificación. Fuiste atraída aquí no por coincidencia, sino por necesidad cósmica. Los dedos de Rowena se cerraron alrededor de la herramienta de dibujo improvisada que había afilado contra el piso de concreto durante semanas. Entonces, ¿por qué matarme si soy parte de su alma? Porque has rechazado el regalo, dijo, como si le explicara algo obvio a un niño. Has demostrado que este recipiente es defectuoso, incapaz de integrarse completamente con la esencia de Amara. Debes ser liberada, se te debe permitir reformarte en el próximo ciclo con mayor claridad. Mientras se lanzaba hacia adelante, Rowena golpeó con el arma improvisada, apuntando a su cuello. El jeque Amir reaccionó con una velocidad inesperada, desviando su brazo y agarrando su muñeca con una fuerza aplastante. La herramienta cayó al suelo mientras ella gritaba de dolor. Lo que siguió fue una lucha desesperada y desigual. Rowena tenía la ventaja de la desesperación, pero el jeque Amir poseía una fuerza superior y la fría claridad de la verdadera locura. Ella logró asestar varios golpes, los investigadores más tarde encontrarían su ADN debajo de sus uñas y marcas de mordidas en su antebrazo, pero cada golpe exitoso solo intensificó su determinación. Deja de luchar contra lo que eres, siseó mientras la inmovilizaba contra la pared. Deja de negar tu propósito. En esos momentos finales, los testigos de las investigaciones posteriores informaron que el jeque Amir pareció sufrir una ruptura psicológica completa. Los últimos hilos que lo conectaban con la realidad consensuada se cortaron, y él abrazó por completo la delusión que había consumido 3 años de su vida. Me darás las gracias, susurró, cuando nos volvamos a encontrar en el próximo giro de la rueda. La estrangulación real duró aproximadamente 2 minutos, según el informe del médico forense. El jeque Amir usó sus manos desnudas en lugar de cualquier instrumento.
aplicando una presión constante en las arterias carótidas de Rowena mientras la forzaba a bajar sobre el sofá de seda hecho a medida que ella había seleccionado por su relajante tono azul y su soporte ergonómico. La cruel ironía no pasó desapercibida para los investigadores. Los últimos momentos de Rowena se desarrollaron en un mueble que ella había elegido personalmente por su comodidad y belleza. Su cuerpo luchó instintivamente por sobrevivir, sus brazos se agitaban y sus piernas pateaban mientras la privación de oxígeno causaba espasmos musculares involuntarios. El jeque Amir mantuvo su agarre con precisión mecánica, su expresión una de determinación enfocada en lugar de pasión o ira. A medida que la vida abandonaba el cuerpo de Rowena, un testigo afirmó más tarde que el jeque susurró lo que sonó como una oración o un mantra en árabe. La traducción, proporcionada durante la investigación, fue escalofriante en su ternura: viaja bien, amada. Te encontraré en tu nueva forma. La transformación que se apoderó del jeque Amir después de la muerte de Rowena fue quizás el elemento más inquietante de la evidencia de la escena del crimen. Donde momentos antes había sido consumido por una rabia violenta, ahora se movía con el cuidado reverente de un curador que maneja artefactos invaluables. Él dispuso el cuerpo de Rowena con precisión metódica, colocando sus brazos a sus lados con las palmas hacia arriba, una postura que coincidía precisamente con uno de sus bocetos de diseño originales para la habitación. Su cabeza fue cuidadosamente colocada en un cojín especialmente seleccionado, y su cabello fue arreglado para enmarcar su rostro de una manera idéntica a las fotos de su difunta esposa. Lo más inquietante de todo fue la expresión en su rostro mientras completaba estas preparaciones. Las grabaciones de seguridad recuperadas de las cámaras ocultas no mostraron dolor u horror, sino una satisfacción serena, la mirada de alguien que cree que ha completado un trabajo importante y necesario. En las horas posteriores al asesinato de Rowena, el jeque Amir transformó la habitación segura en un elaborado mausoleo. El personal entrevistado más tarde informó haberlo visto llevar varios artículos a la habitación durante toda la noche: flores frescas, incienso, fotografías enmarcadas y varios artículos personales que pertenecían tanto a Rowena como a su esposa desaparecida. Estos artículos se dispusieron en un semicírculo preciso alrededor del sofá donde yacía el cuerpo de Rowena, creando lo que los analistas de la escena del crimen más tarde describieron como un espacio sagrado diseñado para la preservación en lugar del ocultamiento. Se aplicaron aceites perfumados a la piel de Rowena, una práctica tradicional utilizada para preparar cuerpos para el entierro en algunas culturas de Oriente Medio. Y se activaron controles ambientales especializados para mantener las condiciones de preservación ideales. El acto final del jeque Amir antes de sellar la tumba fue capturado por el sistema de vigilancia de la habitación. Se arrodilló junto al cuerpo de Rowena durante casi una hora, a veces hablando en voz baja, a veces simplemente mirando su rostro con una expresión de pacífica anticipación. Sus últimas palabras, claramente grabadas por los sensibles micrófonos del sistema, fueron: hasta que nos encontremos en la próxima vida, mi amor. Descansa bien en este santuario que creamos juntos. La puerta de la habitación segura, diseñada para resistir explosiones y entradas forzadas, no solo se cerró con llave, sino que se selló permanentemente. Los investigadores más tarde descubrirían que el jeque Amir había supervisado personalmente a un equipo de soldadores que sellaron la pesada puerta de acero con equipo de grado industrial, creando efectivamente una cámara hermética que preservaría su contenido indefinidamente. A las pocas horas de completar esta sombría tarea, el jeque Amir desapareció del palacio. El personal informó que partió en helicóptero en las primeras horas de la mañana, dejando atrás instrucciones explícitas de que el ala este del palacio, donde se encontraba la habitación segura, debía permanecer intacta y desocupada a perpetuidad. El posterior silencio del personal se aseguró a través de una combinación de incentivos financieros y amenazas apenas veladas. Cada empleado de la casa recibió un bono de lealtad sustancial en sus cuentas, junto con documentación que los vinculaba a una posible responsabilidad penal si la verdad sobre Rowena alguna vez salía a la luz.
La primera indicación de que algo andaba mal llegó 2 semanas después del asesinato de Rowena, cuando su hermana Maricel en Londres se preocupó por la falta de comunicación. Lo que inicialmente había parecido una mala recepción debido a la ubicación remota se volvió cada vez más preocupante a medida que pasaban los días sin ninguna respuesta a las llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos. Maricel se puso en contacto con Vista Espere, la firma de diseño que originalmente había conectado a Rowena con el jeque Amir. Sus consultas al palacio se encontraron con garantías educadas pero firmes de que la señora Santos había solicitado una extensión de su contrato y actualmente viajaba con el jeque para obtener materiales para proyectos adicionales. Cuando estas explicaciones no satisficieron a Maricel, ella presentó un informe de personas desaparecidas tanto a las autoridades británicas, donde residía, como a la Embajada de Filipinas en Oslo. Estas investigaciones oficiales encontraron obstáculos burocráticos inmediatos. La policía local en Dubái expresó su renuencia a investigar a uno de los miembros de la realeza menor de los Emiratos basándose únicamente en las preocupaciones de una ciudadana extranjera. La ubicación del palacio en un área remota del desierto complicó aún más las preguntas jurisdiccionales, ya que técnicamente se encontraba fuera de la autoridad de la Policía Metropolitana de Dubái. Cuando los representantes diplomáticos filipinos intentaron escalar el asunto, encontraron una presión sutil pero inconfundible de los niveles más altos del gobierno de Oslo. Sin evidencia concreta de un juego sucio, los protocolos internacionales limitaban la agresividad con la que podían perseguir la investigación. El caso podría haber permanecido en este limbo diplomático indefinidamente, señaló el investigador especial Hassan Khalid, quien eventualmente lideraría el grupo de trabajo que descubrió el cuerpo de Rowena. La combinación del estatus del jeque Amir, el aislamiento del palacio y la falta de evidencia física creó las condiciones perfectas para que este crimen pasara desapercibido. Lo que nadie se dio cuenta en ese momento fue que el jeque Amir ya había abandonado por completo Oslo, viajando con un pasaporte diplomático a una serie de propiedades familiares en todo el sudeste asiático. El personal del palacio, bien compensado por su silencio, mantuvo la narrativa oficial de que tanto su empleador como la señora Santos simplemente viajaban en un negocio prolongado. A medida que pasaban las semanas sin progreso en la investigación, la familia y los colegas de Rowena comenzaron a temer lo peor. Sin embargo, sin acceso a los terrenos del palacio o a cualquier evidencia concreta de actividad criminal, sus preocupaciones seguían siendo especulativas, posibilidades trágicas en lugar de inteligencia procesable. Tomaría una investigación completamente no relacionada sobre irregularidades financieras dentro de los negocios del jeque Amir para finalmente sacar a la luz la verdad. Un giro aleatorio del destino que llegaría demasiado tarde para Rowena Santos, pero que finalmente aseguraría que su asesino nunca podría reclamar otra víctima. El descubrimiento que finalmente sacó a la luz el caso de Rowena conmocionaría a los investigadores y al mundo del diseño por igual. Suscríbase ahora para más investigaciones que revelan cómo la justicia finalmente se abre camino, incluso en los círculos más poderosos. Lo que sucedió a continuación expondría no solo un solo acto de locura, sino un sistema completo que permitió a los depredadores con riqueza y poder operar más allá del alcance de la justicia convencional. El 30 de noviembre de 2023, 46 días después de que Rowena Santos desapareciera en la habitación segura, la Unidad de Crímenes Financieros de la Policía Federal de Oslo inició una investigación sobre los negocios del jeque Amir. La investigación no tenía nada que ver con la desaparición de Rowena, más bien, se derivó de irregularidades en las transferencias bancarias internacionales señaladas por los sistemas de cumplimiento bancario en Suiza y Singapur. Estábamos buscando documentación de malversación de fondos, recordó el teniente coronel Ferd al-Mansouri, quien dirigió el equipo de crímenes financieros. En cambio, encontramos evidencia de algo mucho peor. La redada en el Palacio del Desierto del jeque Amir comenzó al amanecer, con los oficiales esperando recolectar registros financieros y dispositivos electrónicos.
Lo que descubrieron en su lugar fue personal asustado que inicialmente se negó a permitir la entrada al ala este, alegando que su empleador había prohibido explícitamente a cualquiera entrar en esa sección de la propiedad. Cuando los investigadores anularon estas objeciones con su orden de registro, descubrieron pasillos de habitaciones intactas, conservadas como si estuvieran esperando un inminente regreso. Pero fue la puerta fuertemente asegurada al final del pasillo principal lo que levantó preocupaciones inmediatas, una puerta que había sido soldada profesionalmente desde el exterior. El equipo de ingeniería estimó que tomaría horas cortarla de manera segura, testificó más tarde Al-Mansouri. Pero algo en el comportamiento del personal, su terror cuando nos acercamos a esa puerta, nos convenció de que lo que yacía detrás no podía esperar. Usando equipo de corte especializado, el equipo irrumpió en la habitación segura a las 11:47 de la mañana. La escena que los recibió desafió la comprensión inmediata. El espacio se asemejaba más a un santuario que a una escena del crimen, flores frescas de alguna manera aún floreciendo a pesar del ambiente sellado. Gracias a los sistemas de preservación especializados construidos en la habitación. El cuerpo de Rowena yacía en el sofá de seda azul, posicionado con un cuidado tan preciso que los investigadores inicialmente pensaron que estaban viendo un maniquí o una instalación de arte. Los sistemas de control climático que ella había diseñado habían creado condiciones de preservación perfectas, evitando una descomposición significativa a pesar de las semanas que habían pasado desde su muerte. Fue la escena del crimen más meticulosamente arreglada que he encontrado en 23 años de aplicación de la ley, dijo la doctora Fátima Nasir, la especialista forense que procesó la escena. Todo, desde la posición del cuerpo hasta los elementos que lo rodeaban, había sido colocado con precisión ritualista. Alrededor de Rowena se encontraban los artefactos de la locura del jeque Amir, su diario personal que documentaba su creencia en la conexión de ella con su esposa desaparecida. Grabaciones de vigilancia de sus interacciones y, lo más condenatorio de todo, el propio sistema de seguridad de la habitación que había capturado tanto el asesinato como las preparaciones posteriores de la tumba. Las grabaciones de vigilancia revelaron no solo el acto de violencia, sino la evolución de la delusión del jeque Amir. Desde la obsesión hasta el asesinato y la creación de lo que él claramente creía que era un espacio sagrado que de alguna manera facilitaría su reunión con ambas mujeres en otra vida. Las noticias del asesinato de Rowena Santos se difundieron simultáneamente en 3 continentes, dominando los titulares desde Manila hasta Londres y Nueva York. Diseñadora filipina sepultada en su propia creación, proclamó la BBC. Palacio del Horror, la Cámara de la Muerte en el desierto, anunció el New York Times. La obsesión mortal de un miembro de la realeza del oso cobra la vida de una artista inocente, informó Al Jazeera. Las consecuencias diplomáticas fueron inmediatas y severas. El gobierno filipino exigió justicia para su ciudadana, retirando a su embajador en Loso cuando las respuestas iniciales parecieron insuficientemente urgentes. El presidente Marcos Jr. llamó personalmente a los padres de Rowena, prometiendo que no se dejará piedra sin remover para llevar a su asesino ante la justicia. El liderazgo de Loso, agudamente consciente del daño a su imagen internacional cuidadosamente cultivada, dio el paso sin precedentes de condenar públicamente al jeque Amir y despojarlo de su inmunidad diplomática. Aunque los críticos señalaron que esta acción se produjo solo después de que la evidencia irrefutable hiciera imposible negar su culpabilidad. Dentro de la comunidad de diseño global, la reacción fue de horror y autoexamen. Vista Espere, la firma que originalmente había conectado a Rowena con el jeque Amir, enfrentó un intenso escrutinio por sus prácticas de selección y la falta de protocolos de protección para los diseñadores que trabajan a nivel internacional. Le fallamos a Rowena, admitió Thomas Way, su ex supervisor, en una entrevista entre lágrimas. Priorizamos el prestigio de un cliente real sobre las medidas de seguridad básicas que podrían haber salvado su vida. Las redes sociales amplificaron tanto la indignación como los llamados a un cambio sistémico. El hashtag #Justice for Rowena fue tendencia a nivel mundial durante semanas.
con diseñadores y profesionales creativos compartiendo sus propias experiencias de aislamiento y vulnerabilidad mientras trabajaban para clientes adinerados en países extranjeros. El caso también renovó el interés en el destino de Amara al-Nahyan, la primera esposa del jeque Amir. Los investigadores reabrieron su archivo de personas desaparecidas, con preguntas inquietantes sobre si de hecho había muerto por causas naturales como se afirmó inicialmente, o si había tenido un destino similar al de Rowena. A pesar de una de las cacerías humanas internacionales más grandes de la historia reciente, el jeque Amir permaneció esquivo después del descubrimiento. Las agencias de inteligencia rastrearon sus movimientos a través de una red laberíntica de propiedades familiares que abarcaba Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas, siempre pareciendo estar un paso por detrás de su ubicación real. El desafío no es solo encontrarlo, explicó el coordinador de Interpol Jean-Pierre Lacroix. Es navegar por la compleja red de consideraciones diplomáticas y obstáculos jurisdiccionales que surgen al perseguir a alguien con sus conexiones. Una orden de arresto internacional emitida a través de Interpol colocó al jeque Amir en la lista de los más buscados del mundo. Pero su riqueza y sus conexiones familiares proporcionaron recursos a los que pocos fugitivos podrían acceder. Los aviones privados, los múltiples pasaportes y las propiedades remotas hicieron que el rastreo tradicional fuera casi imposible. La familia al-Nahyan condenó públicamente las acciones del jeque Amir y afirmó haber cortado todos los lazos, emitiendo una declaración formal de condolencia a la familia de Rowena. Sin embargo, las fuentes de inteligencia informaron sospechas de que ciertos miembros de la familia continuaron proporcionando asistencia encubierta, viendo su captura y juicio como potencialmente dañinos para los intereses familiares más amplios. Los avistamientos reportados inundaron las líneas de información en todo el sudeste asiático, aunque la mayoría resultó imposible de verificar. El más creíble lo ubicó en una isla privada en el archipiélago indonesio en enero de 2024, pero para cuando las autoridades obtuvieron permiso para investigar, la ubicación había sido abandonada. A partir de esta transmisión, el jeque Amir bin Khalid al-Nahyan sigue prófugo, aunque la investigación internacional continúa con una determinación inquebrantable. Una recompensa de 10 millones de pesos por información que conduzca a su captura sigue sin ser reclamada. El caso de Rowena Santos se ha convertido en un estudio histórico en la psicología de la obsesión y la peligrosa intersección de la riqueza, el poder y la enfermedad mental. Los psicólogos forenses que examinaron la evidencia identificaron una clara progresión desde la fijación hasta la delusión mortal que podría haberse interrumpido si alguien hubiera reconocido las señales de advertencia. Lo que hace que este caso sea particularmente instructivo, explicó la doctora Natasha Gupta, quien publicó un extenso análisis de la evidencia. Es como la riqueza y el estatus del jeque Amir eliminaron efectivamente las barreras sociales que típicamente impiden que tales delusiones avancen a la violencia. El aislamiento del palacio, tanto físico como psicológico, creó lo que los expertos llaman un campo de distorsión de la realidad donde las creencias cada vez más peligrosas del jeque Amir no fueron desafiadas. Sin compañeros, familiares o profesionales médicos que reconocieran su estado mental en deterioro, su delusión se desarrolló en una realidad alternativa integral. En un entorno social normal, alguien habría intervenido, señaló la doctora Gupta. Pero cuando simplemente puedes descartar a cualquiera que cuestione tu perspectiva, cuando tu riqueza te permite estructurar todo tu entorno para apoyar tus delusiones, las protecciones sociales habituales desaparecen. Para la familia de Rowena, las señales de advertencia se volvieron dolorosamente obvias en retrospectiva. El apagón de la comunicación debería haber provocado una alarma inmediata, dijo su hermana Maricel a los investigadores. Rowena era meticulosa en mantenerse en contacto durante las asignaciones internacionales. Cuando pasaban los días sin contacto, deberíamos haber escalado nuestras preocupaciones de manera más agresiva. Vista Espere implementó nuevos protocolos de seguridad integrales a raíz de la tragedia. Los diseñadores que trabajan a nivel internacional ahora deben registrarse diariamente a través de canales seguros.
El rastreo por GPS está habilitado en los dispositivos de la empresa y los clientes deben aceptar revisiones de bienestar no programadas para proyectos que duren más de 2 semanas. La Federación Internacional de Arquitectos y Diseñadores de Interiores estableció la Iniciativa de Seguridad Rowena Santos, desarrollando estándares globales para proteger a los profesionales creativos que trabajan en ubicaciones aisladas. Los principios básicos de la iniciativa incluyen sistemas de compañeros obligatorios para proyectos remotos, protocolos de extracción de emergencia y capacitación especializada para reconocer el comportamiento peligroso del cliente. La lección más importante de esta tragedia, dijo la presidenta de la Federación, Ingrid Svensson, es que ninguna comisión, por muy prestigiosa o lucrativa que sea, vale la pena arriesgar su seguridad. Estamos enseñando a los diseñadores a reconocer las señales de alerta y a confiar en sus instintos cuando algo se siente mal. Quizás el legado más significativo del caso ha sido una reconsideración fundamental de cómo la riqueza y el poder crean zonas de impunidad que permiten que el comportamiento peligroso se intensifique sin control. Múltiples jurisdicciones han reformado sus protocolos de inmunidad diplomática en respuesta, creando excepciones para crímenes violentos independientemente del estatus del perpetrador. Rowena Santos tenía solo 32 años cuando su vida terminó en esa habitación segura meticulosamente diseñada, un espacio que encarnaba tanto su talento extraordinario como la trampa que cobró su vida. Su historia sirve como un crudo recordatorio de que el peligro a menudo se esconde detrás del privilegio y el encanto, y que el aislamiento es la primera arma en el arsenal de un depredador. Si conoce a alguien que trabaja a nivel internacional en condiciones aisladas, comparta este video como un recurso. Las señales de advertencia que hemos delineado podrían salvar una vida. Para los trabajadores en el extranjero. Preocupados por su seguridad, hemos incluido enlaces a recursos de emergencia y organizaciones de seguridad en la descripción a continuación. La próxima semana, investigamos la desaparición de 3 estudiantes de posgrado que investigaban los derechos de tierras indígenas en el Amazonas y los intereses corporativos que pueden haberlos silenciado permanentemente. Suscríbase ahora para asegurarse de no perderse esta importante investigación. Este episodio está dedicado a la memoria de Rowena Santos y a los innumerables otros cuyas historias nunca llegaron al público, víctimas de individuos poderosos que se creían fuera del alcance de la justicia. Seguimos comprometidos a arrojar luz sobre estos rincones más oscuros, sin importar cuán poderosos sean aquellos que preferirían que permanecieran en la sombra. Recuerde, de me gusta y suscríbase para apoyar nuestras investigaciones en curso sobre casos que los medios de comunicación convencionales a menudo pasan por alto. Su compromiso nos ayuda a continuar este trabajo vital.